El día de hoy en Armando tu Historia tenemos la sección Leo cartas por ti y vamos a leer la historia de Deimena, una chica de 29 años con depresión funcional, ansiedad, pero que siente que es una carga para los demás. Así que si esto te hace sentido o si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, quédate. Hoy tenemos la sección Leo cartas por ti. Bienvenidos a Armando tu Historia, el podcast. Hola, ¿cómo están? Yo soy Armando Bustamante y les doy la bienvenida a un episodio más de Armando tu Historia, el podcast. Este es un espacio donde compartimos historias, experiencias, conversaciones sobre esas cosas que muchas veces vivimos en silencio, pero que forman parte de la vida de casi todos en algún momento. A veces hablamos de ansiedad, de pérdidas, de relaciones, de familias, de miedos, de esos pensamientos que nos acompañan cuando nadie más nos ve. Y otras simplemente nos sentamos a escuchar la historia de alguien para descubrir que aunque nuestras vidas son diferentes, hay emociones que nos unen mucho más de lo que imaginamos. Hoy toca uno de mis segmentos favoritos, Leo Cartas por ti, un espacio donde personas de distintos lugares me comparten una parte de su historia, de sus dudas, de sus heridas o de algo que llevan tiempo cargando y que quizá nunca habían puesto en palabras. Y la carta de hoy me hizo pensar mucho porque habla de ansiedad, depresión, sí, pero también habla de algo que a veces duele todavía más, que es la sensación de sentirse una carga para las personas que amamos. Y creo que más de uno puede reconocerse en estas palabras. Así que ponte cómodo, sírvete un café, sírvete un té, lo que tengas por ahí, y acompáñame a escuchar la historia de Deimena. Pero antes quiero decirte algo. Muchas veces pensamos que las historias difíciles son fáciles de reconocer, porque imaginamos a alguien que no puede levantarse de la cama, a alguien que esté llorando todo el tiempo, o a alguien que se vea mal. Y la realidad es que hay personas que todos los días se levantan, trabajan, cumplen con sus responsabilidades, sonríen cuando es necesario, platican con los demás, parecen estar bien y aún así por dentro están peleando batallas que no te imaginas, enormes, que nadie ve, que cansan, que hacen que llegar a la noche sea una completa victoria. Así que ahora sí, vamos a escuchar a Damon. Y dice así: Hola Armando, primero que nada te mando un gran saludo. No soy una persona que escuche podcast, pero tu canal me enganchó y me ha gustado mucho el contenido. Muchas gracias. Y perdón si en cierto punto no me doy a entender muy bien, no soy muy buena expresándome, y sin más me gustaría contarte un poco de mi historia. Por cuestiones personales no voy a dar mi nombre, pero puedes decirme Deimena. Actualmente tengo 29 años, tengo un trabajo estable hasta cierto punto, soy una persona con depresión funcional y ansiedad bastante alta, aunque si alguien me ve desde afuera, probablemente no lo parezca porque funciono con normalidad. Bueno, por fuera, porque por dentro es otra cosa. Mi cabeza suele estar llena de ruido y pensamientos, algo que muchas veces me deja cansada al final del día. Hay días que me despierto sin ánimo de nada, sintiéndome vacía, no lo sé, es una sensación muy extraña. Y referente a la ansiedad, bueno, eso es otra historia. Hay veces que de la nada me dan ataques de ansiedad, haciéndome sentir nerviosa, inquieta, con dolor de pecho y una gran variedad de síntomas. Y gracias a eso, hay veces que me siento muy culpable al preocupar a mi prometido, con quien vivo actualmente. Cuando tengo días malos, son días en los que me desconecto en todos los sentidos o en los que la ansiedad se vuelve incontrolable y entro en piloto automático. Y debido a eso, muchas veces él termina sintiéndose culpable por mi estado, cuando realmente no tiene nada que ver. Por eso también me siento culpable. Y lo hablo con él, pero hay veces que su mirada me rompe por dentro. Eso provoca que muchas veces tenga que callar u ocultar esos días malos para no hacerlo sentir mal.
También soy una persona a la que se le dificulta mucho socializar y hacer amistades. Desde pequeña pasé por situaciones difíciles. Tuve amistades que de la nada dejaban de hablarme. Amistades que me manipulaban o que me decían cosas como, si me compras esto o si haces aquello, seguimos siendo amigos. Y así hubo muchos sucesos más que me dejaron marcada. Eso hizo que hoy me cueste mucho confiar en las personas y considerar a alguien como amigo o simplemente como alguien cercano. Y debido a que soy una persona poco sociable y muy tímida, también me cuesta acercarme a otras personas. Nunca me he sentido cómoda hablando con la gente porque muchas veces siento que molesto o que soy un estorbo. Y aún así, con las pocas amistades que puedo contar con los dedos de una mano, sigo sintiéndome una molestia y termino alejándome inconscientemente. Solo una persona de mi círculo social, además de mi prometido, sabe de mis problemas de depresión funcional, ansiedad y de mis dificultades para socializar y hacer amistades. Desde la secundaria ha estado a mi lado, fue de las primeras personas a las que les conté cuando fui diagnosticada. Y creo que es la única persona que sabe cómo hacerme regresar cuando entro en piloto automático. Durante mucho tiempo he luchado contra todo esto. Hay veces que siento que cada día pierdo un poco más la lucha, como si mi cuerpo se fuera apagando poco a poco, como si dejara de seguir adelante. Y me gustaría seguir escribiendo más cosas, pero no sé cómo expresar o escribir correctamente todo lo que siento. Gracias, hasta luego. Wow, gracias Deimena, muchas gracias. Fíjate que mientras leí esta carta hubo varias cosas que me fueron brincando a la cabeza, porque sí habla de depresión, también se habla de ansiedad, se habla de ataques de ansiedad, de días difíciles, de esta sensación que es difícil de explicar y que muchos describen como que se sienten vacías por dentro. Pero honestamente, siento que esta historia habla de algo mucho más profundo. Siento que habla de algo que muchas personas cargan durante muchos años, que es la sensación de sentirse una carga para los demás. Y quiero quedarme un momento ahí porque sí tenemos que marcar que hay una diferencia enorme entre sentirse mal y sentirse culpable por sentirse mal. Hay personas que tienen ansiedad y dicen, hoy me siento ansioso, pero estamos viendo que hay otras personas que dicen, hoy me siento ansioso y además estoy molestando a los demás. Y eso cambia todo, ¿eh? Porque entonces ya no solamente cargas con la ansiedad, también cargas con la culpa. Y la culpa es algo que pesa muchísimo. Mientras leía la parte de la carta en donde aparece el miedo a preocupar a las personas que amamos, sí me he preguntado algo. ¿Cuántas veces habremos guardado algo para no incomodar a los demás? ¿Cuántas veces hemos decidido sufrir solos para no preocupar a alguien más? Y creo que muchos de los que nos escuchan se van a identificar con esto porque existe una idea muy extraña que aprendimos desde pequeños y que es la idea de que nuestros problemas pueden estorbar o que nuestros sentimientos son demasiados, que la gente se va a cansar de nosotros. Y cuando uno aprende eso, entonces empieza a esconder partes de sí mismo porque pensamos que es la única forma de conservar a las personas cerca. Y fíjate qué curioso, en la carta de Deimena aparece varias veces la palabra amistad y habla de amistades que le dejaron de hablar, pero también de amistades que la manipularon, que la hicieron sentir que para ser aceptada tenía que hacer algo a cambio. Y a veces no hablamos suficiente de eso, porque generalmente hablamos mucho de las relaciones, pero de las relaciones de pareja y muy poco de las heridas que dejan algunas amistades. Y un amigo sí te puede romper el corazón. Un amigo también puede traicionarte. Un amigo también puede hacerte sentir que no eres suficiente. Y cuando esas experiencias ocurren una y otra vez, entonces se convierten en un programa y tú caminas por la vida esperando que pasen. Ya no te acercas con tranquilidad, lo haces con cautela. La borra no era arisca, la hicieron. Ya no conoces personas que pensando que podrían quedarse, sino que piensas que se van a ir.
Y eso es muy cansado, uno nunca termina de relajarse, nunca terminas estando seguro de, de que podemos pertenecer y los seres humanos somos seres sociales. Hay otra parte en la carta que me llama mucho la atención, que es cuando Deimena dice que su cabeza está llena de ruido. Y mientras la leía estaba imaginando algo. O sea, ¿te ha pasado que tienes un ventilador contigo, está encendido durante horas? Al principio que lo prendemos lo escuchamos y después de un rato el cerebro ya se acostumbró al ruido y ya parece que no está ahí. Pero cuando tú vas y lo apagas, basta con apagarlo para darte cuenta cuánto ruido realmente sí estaba haciendo. Y la mente funciona igual. Nos acostumbramos tanto a preocuparnos, a estar alertas, a estar pensando tanto en todo, que olvidamos cómo se siente el silencio. Y cuando llega un momento de calma, hasta se siente raro. Es como si algo faltara y el cerebro te dice, oye, pues ¿y entonces ahora qué hago? Y en este punto estamos hablando de que durante años hemos estado entrenados para sobrevivir y no para descansar. ¿Qué tal, eh? Y hay otra parte en la carta que conmueve mucho, y es cuando Deimena habla del piloto automático. Y esa frase va a resonar con muchas personas porque hay temporadas donde uno sigue funcionando y entonces vas y trabajas y entonces pagas cuentas y entonces sacas los pendientes, cumples con todos los compromisos y por dentro algo se está pagando. Y lo complicado es que desde afuera nadie lo nota, pues porque hay resultados, la gente es productiva, se sigue avanzando y uno sabe que algo no está igual. Y surge esta sensación difícil de explicar, es que estoy presente, pero al mismo tiempo estoy ausente. Entonces vivo la vida, pero no termino de sentirla. Y hay algo importante en esta carta que también creo que vale la pena señalar, porque muchas veces cuando estamos pasando por una etapa difícil, dejamos de ver algunas cosas de nosotros mismos. Si te fijaste en la carta, aparece una sensación que quizá muchas personas conocen bien, que es que se está perdiendo un poco la lucha cada día. Pero surge otra cosa, yo veo otra cosa. Una persona que está en esa situación no busca escribir una carta como esta, no intenta conectarse con otras personas. Y aquí hay alguien que escribió, que compartió, que se atrevió a mostrar una parte muy vulnerable de su historia y esto demuestra que hay una parte que quiere sentirse escuchada, comprendida. Y es una parte muy valiosa, muchísimo más de lo que imaginamos. Y surge otro punto importante. ¿Ya te preguntaste si tal vez estés persiguiendo la meta equivocada? Porque tal vez la meta no siempre sea convertirse en la persona más sociable del mundo, ¿eh? Quizá no va a ser que tengas 50, 100 amigos o que sea dejar de sentir ansiedad de un día para otro. A veces la meta puede ser algo más sencillo, al mismo tiempo también difícil, que es empezar a creer que no somos una molestia, que nuestros sentimientos tienen un lugar. Empezar a creer que pedir ayuda no nos convierte en una carga. Porque cuando una persona deja de verse como un problema para los demás, muchas cosas empiezan a cambiar. Puedes empezar a pedir ayuda antes, puedes abrirte un poco más, a permitirte ser visto o vista. Empiezas a descubrir que las personas que realmente te aman no están ahí por obligación, sino porque quieren estar, porque nos eligieron, porque conocen parte de nuestra historia, porque te han visto con luz, con sombras y aún así deciden quedarse. Y estamos tan acostumbrados a que la gente se vaya que luego no sabemos qué hacer con las personas que deciden quedarse. Así que sí, quizás sea una de las lecciones más difíciles de aprender. Deimena, te agradezco mucho tu confianza, te agradezco mucho que nos hayas prestado un pedacito tan importante de tu historia, porque estoy seguro de que mientras leí tus palabras, muchas personas que están escuchando también pensaron, carajo, yo pensé que eso solamente me pasaba a mí. Estoy seguro de ello.
Y antes de despedirme, quiero dejarte con una reflexión de todo esto. A veces pasamos tantos años sintiéndonos un problema para los demás que terminamos creyéndolo como algo real y entonces vamos por la vida disculpándonos por sentir, disculpándonos por necesitar ayuda, por estar tristes, por preocupar a quienes nos quieren. Y poco a poco estamos cargando un peso que nunca nos correspondió, porque una cosa es atravesar un momento difícil y otra muy distinta es ser una carta. No son lo mismo, ¿eh? Tener ansiedad no te va a convertir en una carga. Tener depresión tampoco. Necesitar apoyo de vez en cuando no te convierte en una carga, te convierte en una persona nada más. Y a todos los que nos escuchan hoy me gustaría dejarles una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo cargas la idea de que eres un problema para los demás? Y más importante todavía, ¿quién te enseñó eso? Con esas preguntas te dejo y no necesariamente para que las respondas hoy, sino para que las acompañes un rato, porque muchas veces una sola pregunta puede abrir una puerta que llevaba años cerrada. Y si este episodio te hizo pensar en alguien o crees que puede ayudarle a una persona que puede estar pasando por algo parecido, te invito a que lo compartas. También puedes darle like, eh, comentar, permítenos llegar a más personas. Yo soy Armando Bustamante, esto es Armando tu historia y te recuerdo que tu historia puede importar mucho más de lo que imaginas. Así que nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por escuchar Armando tu historia. No olvides suscribirte y compartir este episodio. Nos vemos en el siguiente.